En este vídeo vamos a empezar a crearnos ya nuestra aplicación ejemplo del cine. Para ello vamos a abrir nuestro Visual Studio y vamos a crearnos un nuevo proyecto. Archivo, nuevo proyecto, y en C# vamos a crearnos una aplicación de panorama. Y así vamos a ver cómo se utiliza este tipo de aplicaciones en Windows. Le ponemos el nombre, vamos a ponerle por ejemplo cine. Creamos una nueva solución, nombre de la solución cine, ¿vale? Y aceptamos. Le decimos que vamos a compilar sobre una plataforma Windows Phone 7.1, aceptamos. Y vemos como efectivamente, como siempre, se nos ha creado una serie de elementos. En este caso, cuando se nos crea una aplicación panorama, por ejemplo, nos crea la pantalla completa, como hemos visto, con la variable System Tray invisible, la tiene a false. Recordamos que si la ponemos a true, pues veremos arriba la información de la hora, la información de la señal wifi, etc. Vemos cómo se ha creado una primera pantalla. Aquí en el XHML podemos ver cómo se nos ha creado elementos para el panorama 1. Que cualquier panorama va entre las palabras control, panorama ítem, con el nombre del elemento y con los elementos que va a tener dentro. Y vemos cómo se nos ha creado el segundo de nuestros elementos, que es este de aquí, panorama ítem, segundo elemento. También dentro de la misma etiqueta controls panorama. Más cosas que se nos han creado aquí. Se nos ha creado el background, que se nos ha creado panorama background.png, como siempre lo tenemos aquí. Se nos ha creado un fondo azul. Vamos a hacer clic sobre él. Aquí vemos que es el fondo que se nos crea en el panorama. Nosotros esto lo podríamos cambiar. Y podemos ir empezando ya a cambiar nuestro panorama para ponerlo a nuestro gusto. Vamos a cambiar el nombre del título mi aplicación. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, nuestro cine. Y vemos cómo se nos está cambiando en la vista. Y ahora vamos a coger vamos a crearnos nosotros dos vistas. Una vista para la información, que va a ser la vista principal, y una segunda vista para la lista de las películas. Vemos también cómo se nos ha creado una carpeta que se llama Sample Data, que no teníamos en la aplicación sencilla, que es simplemente un XHML que contiene los datos que se están mostrando en la vista, los datos ejemplos. Este diseño 1, diseño 2, diseño 3 se nos está creando en esta carpeta Sample Data. Esta carpeta no la necesitaremos después porque nosotros vamos a cambiar los datos. Bien, en primer lugar vamos a crearnos nosotros una clase para poder listar las cosas que nosotros queremos ver de las películas en el listado de películas. Para crearnos una clase vamos a su icono correspondiente en la esquina superior izquierda, donde pone agregar nuevo elemento, desplegamos y decimos que vamos a agregar una clase. Vamos a decirle que es una clase en C# y pues vamos a llamarla, en vez de class 1, vamos a llamarla películas, en mayúsculas la primera, películas. Agregamos la clase y se nos ha creado aquí un fichero que vamos a tener que rellenar con los datos de esa clase. Para esta clase primero nos tenemos que crear los get y los set de todos y cada uno de los elementos que vamos a mostrar por la pantalla, que van a ser un nombre, un horario, el horario de las películas, la calificación por edades y las fotos. Simplemente es copiando el código que tenemos en la documentación. Creamos una public string nombre, hacemos su get y su set, y lo mismo con el horario, con las edades y con la foto. Y ahora tenemos que crearnos una función que se va a llamar igual que la clase películas, que lo único que va a hacer es decir qué elemento corresponde a cada cosa a la hora de mostrarlo. Bien, pues simplemente diciéndolo que es una función que se llama películas, que lo único que hace es, dado 4 parámetros, que son los 4 parámetros que vamos a mostrar por pantalla, nos está diciendo que en este momento en el parámetro nombre muestra la variable nombre, en el parámetro horario muestra la variable horario, etcétera, así con las 4. Y así en la vista podremos hacer referencia a nuestros datos con cada uno de esos valores.
Por tanto, la primera pantalla que vamos a mostrar dentro de nuestro panorama será esa pantalla que contenga la lista de las películas. Para ello vamos a utilizar un list box como también están utilizando en el ejemplo. Vamos a cambiarle el título, como son las películas, vamos al elemento primero del panorama y en vez de llamarlo primer elemento, pues vamos a llamarlo, por ejemplo, películas. Guardamos. Y lo que vamos a hacer, vamos a listar esas películas. Y con el código ejemplo que tenemos en la documentación, vamos a copiar ese código dentro de las etiquetas panorama, ítem, películas. Bien, y lo que nos estamos creando un list box, una lista donde le vamos a decir que los ítems los vaya a coger de los ítems que vamos a crear en el documento, que se llama lista películas para hacerlo referencia al código, y que va a tener la posibilidad de hacer clic en él cuando nosotros queramos con el selection changer, con la función selection changer. Dentro de eso nos vamos a crear una lista creada por nosotros, que eso se llama en Windows Phone se llama item template, que le vamos a decir que va a ser con una orientación horizontal con los márgenes 00017, y que va a contener una imagen que tiene un height de 100 y un width de 100, que la va a coger que le va a asignar la variable foto, un text box que le va a asignar la variable nombre, otro la variable horario y otro la variable edades. Y que el nombre va a tener el estilo por defecto de TextLar Style. En Windows Phone eso es para poner los títulos. Y las otras dos variables nombres van a tener la propiedad TextSubtitleStyle. Y para añadir todas las imágenes, pues yo recomiendo pues crearnos una carpeta. Hacemos botón derecho sobre cine y le decimos que nos agregue una nueva carpeta a la que le vamos a llamar imágenes. Y dentro de esa carpeta nosotros vamos a copiar todas las imágenes que nosotros teníamos para las películas. Vamos a coger las mismas imágenes que habíamos utilizado para el proyecto de Android. Simplemente las arrastramos y las copiamos aquí. Y ya vemos cómo están las imágenes de las películas aquí. Y ya tenemos todos los datos necesarios para empezar a montar nuestro código. Bien, los elementos, hemos visto cómo los elementos estaban cargados en nuestro ejemplo de manera estática. Nosotros vamos a cargar nuestros elementos de manera en el código para ver cómo se carga cada elemento añadiéndolo a una lista. Para poder ver el código en C#, hacemos doble clic sobre el grid de nuestro caso en el panorama, en este caso en películas, hacemos doble clic y vemos cómo se nos crea un código. Bien, tenemos aquí el constructor por defecto que crea la página, eso está por defecto y lo dejamos como está. Y ahora en main page loader, que es la función que va a cargar por pantalla las cosas que se van a ver, vamos nosotros a borrar lo que está cargando ahora mismo y vamos nosotros a crearnos las cosas que se van a cargar por pantalla. En primer lugar, lo que nos tenemos que crear es una variable que va a ser una lista de todas esas películas que nosotros vamos a cargar por la pantalla, de esa clase que nosotros nos habíamos creado. Vamos a nosotros a añadir esa clase. La clase, recordamos que se llama películas en mayúscula, y le decimos que nos crea una lista, una variable list películas, que le va a llamar a la variable, le voy a llamar películas, por ejemplo, y que es una nueva lista de películas. Y ahora en ese array de películas vamos a ir añadiendo cada uno de los elementos de la película, que son cada una de las películas que vamos a mostrar por pantalla. Para nosotros poder añadir elementos, tenemos que hacer referencia a una función, a la función add que Windows Phone nos proporciona. Pues simplemente llamando al nombre de la variable .add, nosotros le decimos qué es lo que vamos a crear. Pues es esto, películas.add. Le vamos a decir que es una nueva, el primer elemento de esa lista va a ser un elemento de la clase que nosotros no habíamos creado, que va a tener el nombre, que va a tener
el horario, que va a tener la calificación por edades y que va a tener las imágenes. La imagen está, recordemos que hemos creado la carpeta imágenes con mayúsculas, pues la carpeta está imagen barra flight3d.jpg, porque la imagen se llamaba de la primera película, se llamaba flight3d.jpg. Esto sigue el orden del constructor que nos habíamos creado nosotros en la clase. Vamos otra vez a la clase un momento y vemos cómo efectivamente el constructor tenía un string nombre, un string horario, un string edades y un string foto. El string foto hace referencia a dónde está nuestra foto almacenada en nuestro código. Bien, pues aquí vemos cómo efectivamente estamos haciendo, llamando a ese constructor y pasándole los parámetros en el orden en el que habíamos establecido. Para poder mostrar todas las películas, pues hacemos lo mismo con todas y cada una de ellas. Y ahora, para mostrar eso por pantalla, recordemos que nos habíamos creado, si nos vamos a main page, nos habíamos creado aquí un list box que tenía un ID que se llamaba lista películas. Bien, vemos como aquí el ID era lista películas y vimos como nosotros lo habíamos cambiado aquí en código y habíamos puesto name lista películas. Pues haciendo referencia a esa lista, nosotros ahora vamos a decir que en lista películas lo que vaya a hacer es mostrar los ítems, que se hace con items source, y le vamos a decir que esos ítems de esa lista sean los ítems que nosotros acabamos de añadir en la variable película. Y con esto nosotros vamos a inflar nuestra lista con la referencia a los valores que nosotros vayamos metiendo en la variable película, con la función add. Guardamos y vamos a compilar a ver si efectivamente nos aparece en nuestro primer lugar nuestra primera película. Nos debería de aparecer la imagen de la película y los textos relacionados con ella. Y vemos cómo efectivamente nos está apareciendo por pantalla películas. Si movemos aquí vemos el segundo elemento, que no tiene nada. Y vemos cómo actúa el panorama y vemos cómo efectivamente en nuestra lista aparece la primera de las películas, Flight 3D. Bien, pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es añadir todas y cada una de las películas con los datos que nosotros queríamos para que se nos vea toda la lista de películas, de las 9 películas que habíamos creado. Pues ahí tenemos el código de todas las películas, pues simplemente lo copiamos y lo pegamos debajo de la primera. Bueno, no me permite hacer cambios porque estoy en modo de depuración. Paramos el emulador y ahora aquí debajo de la primera película pues ponemos el resto de las películas y vamos a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo. Recordamos que la clase era en mayúsculas, no en minúsculas, así que tengo que cambiar cada una de los elementos que hacen referencia a la creación de cada uno de los ítems dentro de la lista. Y vemos como efectivamente cuando voy cambiando la palabra películas poniéndola en mayúsculas, vemos cómo se nos está poniendo en verde, porque efectivamente ya está haciendo referencia a la clase que nos habíamos creado anteriormente. Guardamos todos los cambios y vamos a compilar esta vez para ver si efectivamente nos aparecen por pantalla todas las listas de todas las películas que habíamos creado. Bien, creamos el modo de depuración y vemos cómo efectivamente se nos ha creado todas y cada una de las películas. Y podemos ir nosotros a hacer scroll y vemos cómo efectivamente están las listas en el orden en el que nosotros las habíamos añadido. Con esto hemos conseguido añadir de manera sencilla un ítem template o una lista personalizada mediante código, no mediante XHML, sino mediante C#, añadiendo nosotros a un vector que hacemos referencia a él dentro del listbox. Y ya tenemos la lista de películas referenciada y en pantalla perfectamente.